Buenos días a todas y todos. Entonces vamos a empezar a grabar la sesión. Entonces hago un paso atrás. Estaba comentando por qué meternos con un tema como las geografías del más allá. Eh, Estamos convencidos que no es posible entender la gran expansión de las potencias occidentales del siglo XVI, XV, XVI, XVII, sin entender el complejo imaginario que acompaña el proceso de apropiación material de lo que llamamos del Nuevo Mundo o de las tierras de ultramar. Y ese imaginario está entretejido de elementos muy heterogéneos. Estamos trabajando con fuentes cartográficas, por supuesto, pero también con tratados de medicina, con crónicas, con grabados, con pinturas, con relaciones a los reyes, con libros de caballerías y de todo ese material, lo que va surgiendo es una noción del más allá donde las especulaciones cartográficas y los imaginarios geográficos y las representaciones religiosas se entretejen. Entonces, por ejemplo, la misma noción de más allá está cargada de la idea del plus ultra, del expansionismo imperial, es de origen ibérica, pero que es rápidamente adoptado por otras potencias, los ingleses, los holandeses también aprovechan de ese lema y de esa vocación, eh, pero también encontramos ese poderosísimo imaginario del paraíso terrenal, del Edén, no pensado como una metáfora, sino que como un lugar físico. El gran debate del siglo XVI no es si el paraíso terrenal existe o no existe, eso se da por sentado, es qué queda del paraíso terrenal, cuáles son los vestigios del, cuáles son las ruinas después del diluvio universal. También hay toda una imaginería poderosísima de tipo carnavalesco sobre los países de Cocañas, de Peripao, de Bengodi. Cada país desarrolla su lenguaje para hablar de un lugar de la abundancia, de la libertad sexual, de la opulencia alimentar que es negada en las aldeas de los pequeños terruños del occidente cristiano, pero que es proyectada en ese más allá. Y también hay toda una serie de reminiscencias de la antigüedad, la edad del oro, antes que todo, ¿sí? El viaje en el más allá como un viaje a los orígenes, como un viaje al pasado también. Y de todo eso que queremos explorar desde puntos de vista distintos, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo todo eso se está elaborando en el mundo otomano, de cómo todo eso se relaciona a una idea de ciencia que es muy distinta a la que planteamos. Hay una vulgata que trata de marcar el mal llamado descubrimiento de América como la entrada de la ciencia y la tecnología moderna. Pero la ciencia y la tecnología del siglo XVI, y hoy Andrea nos dirá cosas importantes sobre eso, es todavía asociada a un mundo del microcosmos, del macrocosmos, a paradigmas donde el planeta es un ser vivo, donde los metales están en gestación, que tienen un sentido de metamorfosis. Entonces, vamos a tratar de mirarle desde aristas distintas. De todo ese riquísimo material imaginario, lo que va a aparecer es también el mito fundacional de la Edad Moderna, que es el mito de Utopía. De ahí también surgen las primeras sugestiones de lo que después llamaremos ciencia ficción. Los primeros viajes a la Luna salen de ese imaginario de las antípodas, de las tierras lejanas de ultramar. Y entonces vamos a terminar el ciclo de conversatorios también con una reflexión
sobre qué es el más allá para nosotros. La dejo aquí porque no quiero robarle tiempo a nuestros invitados y de una vez le doy la palabra a nuestra gran amiga y colega Andrea Doré, simplemente diciendo que Andrea es una de las grandes conocedores de estos temas, que ha trabajado desde la perspectiva sobre todo del mundo lusitano, portugués brasileño, pero con una mirada que ha logrado trastocar un poco las historiografías nacionales. Ha escrito un libro muy importante sobre sobre las factorías, las fortalezas portuguesas en el Océano Índico, ¿sí? Esa doble condición de encierro de los exploradores portugueses en los navíos antes y en esas fortalezas cercadas después. Acaba de lanzar un libro que ha dado mucho revuelo en el mundo académico brasilero, además con un título precioso, Cartografía do Promesa, Potosí o Brasil en un continente llamado Peruana. ¿Sí? Tratar de leer el continente, ese nuevo continente, desde una mirada contemporánea del siglo XVI y también XVII, sin toda la pátina que le pondrá después la historiografía. ¿Qué es ese continente llamado peruano? Y hoy Andrea nos va a hablar justamente de una de las aristas del libro que acaba de escribir. Entonces, le voy a dar la palabra a Andrea. Bienvenidos todos y todos. Hay gente que está tratando de entrar, yo voy a estar aquí pendiente. Por favor, si alguien tiene inquietudes o preguntas, las preguntas las hacemos al final, pero pueden empezar a ponerlas en el chat. Adelante, Andrea, y muchas gracias por estar con nosotros. Bom, buenos días y gracias, muchas gracias, Paulo, por la invitación y por organizar esos conversatorios. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, preparé mi presentación en español. Ahora debo pedir la paciencia de los oyentes. Bom, en respuesta a la provocación para pensar geografías del más allá, voy a acentuar la perspectiva imaginaria y especulativa de los mapas y descripciones geográficas que estudié para el libro que Paulo ha mencionado. Un libro que tiene como objeto de la investigación la influencia de las minas del Perú, especialmente de Potosí, en la exploración y representación del continente sudamericano en el siglo XVI y XVII, que se llamaba, en muchos mapas y descripciones y cosmografías, se llamaba peruana. Hoy voy a concentrarme en la cartografía de América del Sur hasta 1650, producida por portugueses, y propongo dos planteamientos iniciales. Voy a compartir mi PowerPoint. Andrea normalmente presenta en portugués. En ocasión de esa presentación nos hace el honor y el regalo, pensando que es algo que nace de un curso de pregrado del Departamento de Historia, de presentar en español, y estamos de verdad muy agradecidos. Paulo, para compartir tienes que autorizar. Listo. Yo con mucho gusto autorizo, pero ¿dónde? No me aparece. Si alguien sabe, puede decir alguna cosa. Estoy mirando, compartir pantalla. Pero me pone a hacerlo a mí. Profe, creo que si le das en donde está ella, en los listo. sale para autorizar.
Listo. Gracias. Más. Permitir grabar, permitir. Estoy mirando, pero no me deja. Creo que tienes que darle la posibilidad de ser ella la moderadora. Y entonces ella, o sea, le tienes que dar el poder. Sé Tienes eso que me es- dar el poder, Sí, Paolo. eso siempre es peligroso, pero Empoderarme. Pero me preocupa la grabación. Ah, No, bueno, acho eso que no não se ve. perde a gravação. Ah, Creo que não perdes a gravação. listo. Entonces, ¿cómo le entrego el poder? Creo que hay una posibilidad de decir, pasar, o sea, de moderación a otra persona. ¿Y te acuerdas dónde, Alberto? En su, creo que tú desde tu, hay 3 bolitas en su, digamos, en su sitio, y ahí le dices pasar el poder, pero no es exactamente así. No me acuerdo. Compartir el poder es mejor, no precisa Sería pasar el mejor, poder. no, en ese que no, Compartir es el que es, poder. no, esa es una, no es democrático. El Zoom no es Ah, democrático. listo, ya veo. Mm. Pero, espérate. Ya casi, ¿eh? Qué pena esta. A ser hospedador. Pero yo no quiero ser con Andrea. Ay, qué vaina es. Oh, Andrea, você podia enviar para o Paolo por e-mail a tua apresentação para ele Sí, mostrar? esa es la otra posibilidad. Eu já mandei, já enviei. Entonces, si quieres, abro yo desde aquí. ¿Sí? Sí. Eso de pronto facilita las cosas. Perdona el impasse tecnológico. Vamos a recuperar lo más pronto posible. Sobre todo Buenos para... días, David. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Estás muy bien de español. Gracias. Listo, está abriendo. Es un PowerPoint que me acabas de enviar, sí. Sí. Listo, entonces ya lo voy a compartir. Sí. Muy bien, muchas perdón. gracias. Y Sí, aquí vamos. está. Sí, ¿Ya pueden ver? sí, puedes.
Eso. Listo, Gracias. perdónenme, pase, arrancamos Puedes- ahora sí. Sí, puedes pasar el primero, ¿sí? Adelante, Andrea. Sí, gracias. Entonces, voy a concentrarme en la cartografía de América del Sur hacia 1650, producida por portugueses, y propongo dos planteamientos iniciales. El primero, las formas de representación de espacios desconocidos de los europeos no son aleatorias, no son desenraizadas de la cultura y de la sociedad de los autores que producen esas representaciones. El segundo planteamiento, en los mapas se verifica una convivencia pacífica entre elementos resultantes de la observación directa, concreta del viaje y de las expediciones, y elementos imaginados, proyectados, entre los cuales pueden estar el fabuloso o el maravilloso. El análisis que voy a hacer se divide en dos partes. Primero, puede pasar, Paulo, por favor. ¿Cómo aparecen? Pode pasar, Paulo, por favor. ¿Cómo aparecen las minas en los mapas portugueses? Los cronistas y cartógrafos, ya sea en Asia, América o Europa, se preocuparon por informar al rey sobre las minas y sobre la posibilidad o la esperanza de encontrarlas. En 1678, el padre Lubin, solo para dar un ejemplo, escribió: la ardiente pasión que los hombres siempre han tenido por las riquezas convertiría a un geógrafo en un criminal que no marcará exactamente en los mapas las posiciones conocidas de todas las minas en todas las tierras descubiertas. Con respecto a la América del Sur, la sentencia de padre Lubin se confirma en algunos mapas de la primera mitad del siglo XVI. Mapas portugueses en este caso, o hechos por portugueses que circularon por Europa. Puedes pasar, Paulo, por favor. Estos mapas traen la representación de los indígenas que trabajan bajo el control de los españoles, como el mapa anónimo elaborado en 1538, vinculado a la escuela de Dieppe, la escuela francesa de Dieppe, con extracción de metales en el extremo norte del continente, en la región de Castilla y Oro. El mismo se ve en el Atlas Valar, identificado como hecho también por un portugués. Y también, puede pasar el otro slide. Y también en el planisferio de Pierre de Cellier y en el mapa de Diogo Homem del 1558. Estas ubicaciones de minas son inexactas, pero sugieren la presencia de minas en las partes occidentales de América del Sur. En las tierras de Brasil, la parte oriental del continente, las minas de metales preciosos solo fueron encontradas en gran cantidad en fines del siglo XVII. Sin minas, los cartógrafos portugueses, en algunos casos, nombran montañas y regiones en el mapa, puedes pasar, por favor, estableciendo allí promesas o esperanzas de riquezas minerales. Esto es un ejemplo, es en el mapa hecho por Juan Batista Lavagna es en portugués, y Luis Teixeira. En las partes de Brasil aparecen los topónimos, se ve las minas al oeste de la cuenca de la Plata y minas al este entre el río Paraná y la costa. Un otro mapa, puedes pasar, el mapa de João Teixeira Albernaz, del 1627, está escrito Serra de las Esmeraldas, se ve a este del mapa, próximo del Atlántico, ¿sí? En estos dos mapas, como en muchos otros, cerca de 25 mapas portugueses que estudié, se ve destacada la montaña de Potosí. La presencia de la montaña de Potosí en esos mapas es una síntesis de varias expectativas y proyecciones y deseos portugueses para las tierras de Brasil. Mas no voy a tratar de eso, me gustaría hablar que la presencia de la montaña de Potosí es frecuente en los mapas portugueses, de esta manera, destacada.
En mapas, puedes pasar, Paulo, en mapas que también quedaron manuscritos, pero realizados con la intención de informar al rey, podemos suponer que la referencia a la ubicación de las minas fue más frecuente. Quedan pocas copias y el mapa de la bahía de Paranaguá, esta bahía es muy cerca de Curitiba, donde estoy, en el sur de Brasil. Este mapa de Pedro de Souza Pereira es una de esos mapas destinados al rey, del 1653. En este mapa hay 21 referencias a minas alrededor de la bahía de Paranaguá, como se ve en el mapa a derecha, ¿sí? Se ve escrito minas por toda la bahía. En las crónicas portuguesas, del periodo, tampoco hay precisión sobre la producción de minerales. Hay dos cronistas muy importantes del siglo XVI que escribieron sobre las tierras de Brasil. Pedro de Magalhães Gandavo es uno de ellos. Concluye su historia de la provincia de Santa Cruz, como era llamado Brasil, con un capítulo con un título esclarecedor: de las riquezas que se esperan de la tierra del sertão. Sertão es el interior de las tierras. Además que la tierra es fértil, escribe Gandavo: es cierto que también es muy rica y que hay mucho oro y pedras en ella, de las cuales hay una gran esperanza. Por su parte, un otro cronista, explorador portugués, Gabriel Soares de Souza, en la última página de su tratado, escribió: esta tierra de Bahía, en el nordeste de Brasil, tiene tanto oro y plata cuanto se puede imaginar. Riquezas, escribió, que superarían incluso lo que España obtuvo en las Indias occidentales. Las minas son así, hasta fines del siglo XVII, en Brasil, esperanzas de minas imaginarias y deseadas. Ahora el segundo aspecto, Paulo, puede pasar. ¿Cómo se buscaban los metales preciosos? Las esperanzas motivan una acción en este caso, ¿sí? La acción de buscar las minas. ¿Y cómo se buscaban las minas? La primera estrategia en la búsqueda de metales, ya adoptada desde los viajes de Colón, era encontrar señales entre los nativos. La palabra y la idea de señales son muy importantes en las exploraciones marítimas y también en las exploraciones por el interior de las tierras, ¿sí? Entonces, encontrar señales entre los nativos, ya sea comprobando el uso de objetos y oro y plata, o mostrándoles estos objetos para ver qué efecto tenían. Se llama noticias de oro. En la documentación, esta es la expresión, noticias de oro. Rumores, ¿sí? Mitos como el Dorado y la Sierra de Plata se mezclaron con el discurso de los indígenas y también sirvieron de punto de partida. La segunda estrategia fue buscar los metales donde se encuentran normalmente, donde la naturaleza los fabrica. Aquí resurgen las teorías clásicas del origen de los metales. Ellas se basaban principalmente en la filosofía natural de Aristóteles. El contenido de sus obras sobre esos temas, dos obras principalmente meteorológicas y del cielo, circuló en la edición comentada por los profesores del Colegio Jesuita de Coimbra, publicada en 1592, circuló por la Europa, con varias ediciones, incluso hubo una traducción al chino, esto es muy interesante, en 1640. Para Aristóteles, los metales serían el resultado de exhalaciones y vapores producidos en el centro de la Tierra. El cielo tenía influencia sobre el mundo sublunar y el calor del sol hacía que la Tierra produjera diferentes tipos de exhalación. En la Edad Media, Avicena y Alberto Magno en el siglo XIII sostenían que existía una fuerza mineralizante, ¿sí?, misteriosa y externa. El poder metálico de producción de metales estaba compuesto por tres fuerzas en la Edad Media: la de Dios creador, la de las estrellas, que eran ordenadas por Dios, y la de las cualidades de los elementos aristotélicos.
agua, tierra, fuego y aire, es decir, el caliente, el frío, el seco y el húmedo. Alberto Magno realizó entonces una síntesis de la teología cristiana y las opiniones de Aristóteles, Avicena y los astrólogos. A mediados del siglo XVI, en el momento en que estamos llegando en América, George Bauer, o Agrícola, entró en escena en la discusión sobre el origen de los metales. Para él, la síntesis propuesta por Alberto Magno, o sea, la acción de Dios, las estrellas y los elementos, era artificial, ya que se basaba en la extraña mezcla de doctrinas de varias escuelas filosóficas, ¿sí? Siguiendo a Aristóteles, Agrícola admite solo el calor del sol para la formación de minerales. Pero otros autores en el periodo moderno, entre ellos el cosmógrafo Giuseppe Rosaccio, explican que los metales se generan en las entrañas de la Tierra, que Paulo ha hablado del microcosmo y el macrocosmo, entonces, la Tierra como un paralelo con el cuerpo del humano. Entonces, las entrañas de la Tierra, y se atribuyen los metales a los 7 planetas. El oro se atribuye al Sol, como Aristóteles, plata a la Luna, hierro a Marte, azogue a Mercurio, estaño a Júpiter, cobre a Venus, plomo a Saturno. En la práctica, ya sea siguiendo Aristóteles, Alberto o Agrícola, resultó que la zona tórrida sería la más propicia para la generación de metales, y especialmente las cercanías de la línea del Ecuador, ya que allí el sol tocaba con más fuerza, sobre todo en el lado oriental. En caso de América, las tierras de Brasil. Puede pasar, Reina. A primera vista, la disposición de las cadenas montañosas en los mapas sobre la masa continental de América del Sur parece aleatoria, con el único objetivo de llenar espacios que aún no han sido explorados. Como decía Aristóteles de la naturaleza, la cosmografía expresa el horror del vacío, el horror vacui. Esta explicación no se puede descartar, pero existen otras razones por las que el relleno se hizo de esta forma, y una de ellas está ligada a la influencia de estas teorías de la filosofía natural. La existencia de montañas está ligada a la de los ríos. Son muchas las referencias que establecen esta asociación. Las montañas tendrían entonces 3 funciones. Hacen habitable la tierra por los huecos y porosidades de las montañas. Nacen aguas que fluyen por el medio de los valles y las laderas de las montañas y constituyen un límite para los mares, para no dejar su dominio cubrir la tierra. Alejandra Vega, una historiadora chilena, en un estudio sobre la representación de los Andes en el siglo XVI, recupera aspectos de esta relación y concluye que de todos los elementos se reitera en los textos del periodo la asociación entre montaña y curso de agua. Donde quiera que haya un río, se presume que hay un cerro de donde proviene. Es esta interdependencia, montaña-río, la que se puede ver en los mapas. En el mapa de anónimo de Giacomo, atribuido a Giacomo, 1565, hay una cadena montañosa que corre paralela al río Amazonas y a la línea de Ecuador. Se puede ver la conexión de los afluentes que partiendo de las montañas espesan el gran río, porque los exploradores conocían la entrada del río. Si hay un río de esta dimensión, hay también una montaña que produció este río. El cosmógrafo Corneille Wittfried, en su texto sobre Brasilia, llega a nombrarlos, a hacer la relación entre los ríos y la supuesta montaña. Escribe, montaña Marañón ou bien Orellana, en referencia al río Marañón, también llamado Orellana.
la montaña tiene el mismo nombre del río en su mapa. El mapa de João Teixeira Bernas, de abajo, de 1612, destaca la montaña de Potosí, con la aldea a sus pies. No sé si se puede ver la montaña, yo no puedo ver, mas sé que está allí, por detrás de una información allí. Creo que se puede ver. La montaña con la aldea a sus pies y conectada con Potosí, la cadena, gracias Paulo, la cadena montañosa de color marrón cruza el continente de oeste a este. Es seguida en paralelo por otra cadena azul grisácea. Entre las dos corre a lo largo de un río y al norte de las montañas azules sigue el río Amazonas. Estas montañas terminan cerca de la costa norte de las tierras de Brasil. Puedes pasar, por favor. También en el mapa del 1569, en el que Gerard Mercator presenta su proyección, la cordillera imaginaria atraviesa el continente, comenzando por el topónimo de la montaña de Potosí, pequeño allí, y continúa hasta Pernambuco en Brasil, la región de Pernambuco. El mismo con el mapa de Arnaud Henricus Van Langren, esa es una copia del mapa de Petrus Plancius, que es muy conocido, del 1594. Hay otros mapas que son basados en el mapa de Plancius y que tienen también la misma cordillera. Todos estos cartógrafos estarían construyendo un interior aún inexplorado a partir de lo que decían los estudiosos. Los ríos tienen sus orígenes en las montañas. Esta premisa también podría se vincular a otras dos. La zona tórrida es rica en minerales y los minerales se encuentran dentro de las montañas. En palabras de un aventurero, un capitán explorador de las tierras del norte de Brasil, estas teorías se mezclan para hacer comprensible la geografía. La abundancia de ríos en esta región se explicaba porque, escribió, al ser la región más cercana del Sol, tiene los poros más abiertos para brotar fuentes. Teniendo en cuenta todos esos aspectos, ¿cómo se explica la ausencia de metales preciosos en Brasil? Recuerdo que las grandes minas eran encontradas solamente en fines del siglo XVII. Algunos decían que la providencia divina había reservado todo para los españoles. Otros decían que se descubriría mucho oro si los portugueses tuvieran más curiosidad por las minas, si no fueron negligentes. No voy a citar las fuentes acá, esto aparece en la documentación. Otra respuesta para explicar la ausencia de metales vino de observar la naturaleza de la Tierra y acercarnos a la teoría del origen de los metales. Para el editor holandés Arnaud dos Montanos, no había ningún registro que Brasil había sufrido de terremotos. Escribe, por lo que no hay minas de plata ni oro, porque los gases sulfurosos, las exhalaciones de Aristóteles, ¿sí?, se encuentran bajo tierra, que son la causa de la producción de oro y plata, por lo que también provocan terremotos. Si no hay terremotos, no hay minas, no hay exhalaciones y no hay metales, ¿sí? En un texto producido por un portugués del siglo XVI, un texto que se llama Diálogos de las Grandezas de Brasil, ya se lee que no hubo noticias de que en Brasil hubiera habido terremoto. Así sería un terreno, él escribió, todo macizo, sin cuevas, hornos ni lapas por debajo, donde se pueda recoger el aire que suele provocar temblores, las exhalaciones. El resultado, sin embargo, como el autor defendía el Brasil, escribió, no, el resultado, sin embargo, no sería la ausencia de metales, sino su buen humor, el buen humor de las tierras. Los informes de los colonos exploradores, así como los mapas, no fueron producciones al azar. Si hay proyecciones, algo ha servido de base.
Esto puede tener su origen en la tradición clásica, simplificada en el habla de individuos sin conocimiento directo de textos antiguos, en el conocimiento indígena, que también se interpreta para satisfacer los deseos de los conquistadores, y aún en un conjunto de mitos, leyendas que alimentan la promesa de que el gran descubrimiento está ahí mismo o un poco más allá, ¿sí? Hélio Viana, un historiador brasileño de los años 1930, en sus comentarios sobre los mapas de João Teixeira Albernaz que vimos, escribe que hay ubicaciones arbitrarias de minas de oro en el interior de Brasil. Podemos estar en desacuerdo con esta afirmación y decir que no fueron arbitrarias, sino especulativas. En efecto, no indicaron la ubicación de las minas, pero prometieron su existencia en base a fuentes de distinta naturaleza. Fernández Armesto indica que la cartografía especulativa, esta expresión, estaría inspirada precisamente en un razonamiento complementado por la autoridad clásica o por hechos legendarios, pero resultaría sobre todo, esto es bien interesante, de agendas teóricas o políticas acopladas a un pensamiento basado en deseos, en expectativas, en proyecciones, en proyectos, en esperanzas, en promesas, se puede decir. No es difícil encontrar en los mapas portugueses discutidos hoy manifestaciones de todos esos elementos. Si pensamos en los mapas como textos retóricos, como una forma de discurso que contiene elementos retóricos con un efecto persuasivo, propagandístico o especulativo, existe una diferencia importante entre mapas y textos. No hay verbos condicionales en la cartografía. Los cartógrafos son así capaces de producir imágenes incompatibles de un mismo continente, queriendo decir quizás que la geografía podría ser esto o aquello, pero no se puede escribir con este condicional, ¿sí? Podemos decir que la cultura de los europeos se relaciona con el más allá, con el desconocido, así. Esto, el más allá, se torna el proyectado y es domesticado. La Europa occidental, en la llamada primera modernidad, en este periodo que estudiamos, no solo inició contactos con otras tierras y mares, sino que estableció narrativas, descripciones y explicaciones sobre lo que encontró o pretendía encontrar. Varias lecturas teóricas o historiográficas han surgido para interpretar el conjunto de imágenes y textos que se han ido produciendo desde entonces, ¿sí? Como hacemos hasta hoy. Sin embargo, no se puede negar que desde la llegada de los europeos a América no se permaneció sin respuesta sobre sus habitantes, sobre su geografía o sobre su historia. Voy a concluir con una descripción de un contexto muy diferente al contenido en esta presentación. No tiene una función comparativa ni metodológica, pero es casi su antítesis y por eso pienso que puede aclararlo. La antropóloga brasileña Manuela Carneiro da Cunha presenta un análisis del papel de los chamanes en la región amazónica. Él escribe: a menudo se ha dicho que los chamanes, viajeros en el tiempo y en el espacio, son traductores y profetas. De ellos depende, sin duda, interpretar lo insólito, dar a lo inédito un lugar inteligible, una inserción en el orden de las cosas. Podemos decir, tornar inteligible el más allá, ¿sí? El problema, explica la autora, es sin embargo más complejo. Escribe: primero, porque la traducción no es solo una tarea de ordenar, es también una interpretación. En segundo lugar, porque el chamán parece ser lo contrario de alguien que atribuye nombres. Escribe: a lo largo de sus viajes a otros mundos, observa desde todos los ángulos
escudriña y se abstiene cuidadosamente de nombrar lo que ve. Podemos decir que los viajeros, cartógrafos y cronistas europeos que escribieron sobre América actuaron como un anti-chamán. Lo que más hicieron fue dar nombres, describir, explicar, ¿sí? Creo que es importante también recordar que hay un anti-chamán en el trabajo del historiador y su única, nuestra única ventaja puede ser estarmos conscientes de este papel de anti-chamán. Es esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por esa extraordinaria presentación, esa lectura de la especulativa, de la cartografía especulativa un poco a contrapelo, ¿no? Donde a menudo vemos simplemente ingenuidades o caprichos o arbitrariedades de una cartografía incierta. Tú logras mostrarnos, en cambio, una retórica, un lenguaje, una razón cartográfica mucho más compleja, elaborada, donde las noticias de oro, es decir, lo que los exploradores van aprendiendo a propósito de orfebrería, de artefactos de oro y evidentemente de minas por parte de las poblaciones indígenas, se va mezclando con textos de las antigüedades, interpretaciones de Aristóteles, elaboraciones del siglo XVI, XVII de la tradición alquímica. No me aguanto las ganas, antes de dar la palabra a Diego, de pedirte que por favor nos hagas digamos, un pequeño, rapidísimo puente entre lo que nos cuentas, además de esa sugestión del cartógrafo y del historiador como un antichamán, como un viajero del más allá, espacio-temporal, obsesionado con el nombrar, con el bautizar, típico ejercicio colonizador, ¿no? El bautizar gentes y lugares. Pero esa relación que tú desarrollas también en tu libro de cartografía Promesa entre el Cerro de Potosí, el cerro, la mina, ¿sí? que desde 1545 cambia completamente las dinámicas del continente, y un Brasil antes de ser Brasil, un Brasil que es todavía un peruana, como dices tú, un continente llamado peruana. ¿Nos regalas un momentico esa conexión antes de pasar a la presentación de Diego? Sí, esto fue el principio de la investigación, ¿sí? Porque en la historiografía brasileña hay estudios, no muchos, hay estudios que hablan del deseo de los portugueses de encontrar minas tan ricas como las que los españoles encontraron en Perú. Y Potosí era un deseo encarnado, ¿sí? Un deseo concreto. Entonces, la investigación fue en la dirección de mapear en la cartografía producida por los portugueses cómo aparecía el Potosí, cómo Potosí era representado como un deseo de futuro para el Brasil. Entonces, esas cordilleras fueron esos mapas son muy conocidos, mas yo no conocía un trabajo que había hecho esta conexión entre la montaña y lo que Brasil podría ofrecer a la monarquía. Tenemos que lembrar que en este periodo estamos en la Unión Ibérica, entonces las tierras de Brasil eran realmente un apéndice de las tierras ricas de España en América. Entonces, a partir de la geografía de Brasil, que como dices, no eran Brasil, como pensamos hoy o como pensamos del siglo XVII, después de la descubierta de las minas,
Brasil tenía que ofrecer algo de importante a la monarquía que ya tenía Potosí y otras minas. Entonces, ¿cómo Brasil podría ser útil a la monarquía del Habsburgo, del Felipe II, Felipe III? ¿Sí? Y creo que en la pesquisa, en el libro, desarrollo estas utilidades de Brasil, todas, como se dice, secundarias en relación a Potosí. Se podía proteger Potosí con Brasil, se podía transportar la plata de Potosí por los ríos de Brasil, se podía llegar a Potosí por la región de São Paulo, al sur, que era más protegida que el Pacífico contra los piratas, etc. Entonces, la investigación comenzó con la obsesión de Potosí entre los portugueses, se desarrolló como otras utilidades para las tierras de un Brasil en proyecto, otras utilidades que eran subsidiarias, que eran secundarias en relación a Potosí. El anti-chamán es una conclusión de esa discusión, pero también se vincula con las investigaciones que estoy haciendo ahora, que es sobre la traducción geográfica. Entonces, la idea del chamán como un traductor del mundo del más allá me interesa también para pensar la traducción geográfica. El viajante, el viajero, el explorador, que traduce un espacio para otros grupos, ¿sí? para su sociedad, a partir de lo que ve. Entonces, la traducción viene como una investigación después, a la fin del libro. Bueno, no sé, Paulo, un poco. Muchísimas gracias, Andrea. Y le doy de una vez la palabra a Diego Castellanos. Diego Castellanos es candidato a doctor en el departamento de la Universidad Nacional, en nuestro departamento de Historia. En ese momento se encuentra en Istambul desarrollando su trabajo de archivo, porque está investigando la recepción y la elaboración y la apropiación de las noticias de la conquista y colonización del Nuevo Mundo por parte de las potencias ibéricas, sobre todo por parte del Imperio Otomano. Y en particular, Diego, que maneja el árabe clásico, maneja el turco moderno y incursiona en el turco otomano, se está lanzando en la traducción y la edición crítica del Tarid Indigharbi, un manuscrito del siglo XVI, el primero manuscrito importante que entra en el mundo, circula en el mundo otomano para contar de las conquistas ibéricas de esas nuevas tierras, de esas geografías del más allá. Lo cuento porque es bastante destacado y bastante innovador dentro de nuestra tradición historiográfica aquí en América Latina, lanzarse en una empresa de ese tipo. Entonces, sin más preámbulos, Diego, te dejo la palabra y mientras tanto voy a tratar aquí de organizarme para compartir el material que me enviaste. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, mi profesora agradecería porque creo que es un poco complicado manejar la presentación desde acá. Sí, hoy voy a aprovechar el espacio para hablar acerca de un aspecto del trabajo que estoy desarrollando, y es la cuestión de las cosmografías dentro del Imperio Otomano, que fueron un tipo de obras muy importantes y que tienen problemas de interpretación, han tenido problemas de interpretación, aunque recientemente han sido muy reivindicadas por distintos investigadores, pero que todavía son
poco mal entendidas en muchos ámbitos. Son difíciles de ubicar, sobre todo para las categorías que tradicionalmente se le venían aplicando y que para el caso, pues desde nuestra academia, pues son casi desconocidas. Sabemos, tampoco es que las cosmografías sean un fenómeno exclusivamente islámico o otomano, y sabemos que existen cosmografías y cosmografías medievales en Europa y en otros ámbitos geográficos y culturales. Pero pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de las cosmografías otomanas y el papel del Tarikh i Hindel-Garb allí. El Tarikh i Hindel-Garb, que como decía el profesor Pablo, es la primera obra dedicada exclusivamente en donde aparecen las noticias sobre el Nuevo Mundo, y aparece como una noticia. Se me parece muy, muy importante que el profesor lo ha recalcado. Parte de los malos entendidos era un poco la idea de que era una historia del Nuevo Mundo. Realmente no es tanto una historia del Nuevo Mundo. Creo que hay problemas de apreciación si se le mira así, porque claramente uno puede llegar con una idea y salir con otra, y tal vez muy desilusionado bueno, no es la obra que tal vez esperaba. Muy rica, eso sí, muy rica en detalles, muy rica en explicaciones, muy rica en ilustraciones. Tampoco es una obra geográfica, que creo que también el problema en los años 70 fue que se le trató de interpretar como una obra geográfica, y de nuevo mucho se hablaba acerca de la incapacidad otomana de interpretar la revolución cultural y científica que estaba empezando a tener lugar en Europa en esa misma época, y cómo el Tarikh i Hindel-Garb presentaba unos defectos. O sea, de por sí ya era una obra desactualizada cuando aparece en 1500, a inicios de 1580, y cómo se alejaba de lo que se suponía que debía decir si siguiéramos los cánones que se están empezando a desarrollar en otros ámbitos, digamos, mucho más en términos de un conocimiento más positivo y mucho más útil sobre las nuevas áreas descubiertas. Entonces, en ese sentido, la aproximación que un poquito quiero compartir hoy es entender el Tarikh i Hindel-Garb como una cosmografía en primer lugar, y como tal no surgiendo de la nada, sino que tiene una estructura particular y tiene unas aspiraciones particulares, tiene un lenguaje además y unos usos del conocimiento de la tradición clásica, pero también de las tradiciones islámicas y del Corán. Es una obra que reúne varias tradiciones, y eso es un poquito lo que quiero analizar un poquito hoy. Entonces, se trata acerca de la recepción de estas noticias. La obra, podemos bajar un poquito, profesor, gracias. La obra se escribe en época de Murad III, a quien vemos aquí. Esta imagen precisamente es del manuscrito de Matalia Saddet, que es una obra de la misma época, el Tarikh i Hindel-Garb, hecha por Mahmud al-Saudi, el mismo autor del Tarikh i Hindel-Garb, y que es ofrecida al sultán. Tanto el Tarikh i Hindel-Garb como esta obra son entregadas porque la cultura manuscrita que se está desarrollando y que se viene desarrollando en el Imperio Otomano es una obra es una tradición de patrocinio. Las obras muy poco se escriben por sí mismas, aunque los hay escritores independientes, y particularmente en las taricas y en otros espacios, pero muchas de las obras, y particularmente las que tienen un mayor alcance, normalmente aparecen legitimadas por ser ofrecidas y aceptadas por los grandes sultanes. El Tarikh i Hindel-Garb es una de estas obras. Creo que es importante entender un poco este ámbito de la recepción por parte del sultán. La obra está dedicada al sultán Murad III, y eso aparece en la dedicatoria de los manuscritos más antiguos. Posteriormente esta se va a quitar. Pero es la invitación que se le hace al sultán para que dentro de una tradición de la cual él se hace receptor y protector, se incluye esta nueva noticia que tiene un nombre particular, y creo que esa es una de las primeras pistas para empezar a comprender como una obra de cosmografía. El nombre que se popularizó finalmente fue el de Tarikh i Hindel-Garb, el de Historia de las Indias Occidentales, que es un nombre que tuvo uno de los manuscritos, pero más tardío, de un siglo después. Tradicionalmente la obra se titula Yadid Neb,
Hadith Net, la nueva noticia, pero no noticia en el sentido de hadith, y creo que es aquí un poco por donde empieza, creo que se pone interesante la apreciación. Un hadith tradicionalmente es un dicho del profeta, pero es un dicho que viene validado por la tradición. Es un dicho cuya validez viene dada en primer lugar porque hay un isnad, hay una cadena de transmisión. En este caso estamos hablando de un nuevo hadith que está siendo creado y se le está integrando un conocimiento ya validado por las fuentes tradicionales. El Tarij Hindel-Gab, de hecho, está dividido en 3 partes, y particularmente las 2 más extensas. La primera es un compendio de toda la tradición tolemaica y de la tradición de saber geográfico e histórico otomano, recibido de la tradición persa, recibido de la tradición árabe, pues básicamente el clásico mundo medieval islámico, pero recibido de una manera crítica y articulándose en este nuevo intento de crear una cosmografía universal. No es una cosmovisión, una obra de cosmovisión en el sentido en que normalmente uno piensa las obras de cosmovisión más en un sentido espiritual, y ahí está, por ejemplo, la obra de Suyuti, que aparece además citada en el Tarij Hindel-Gab. Es una obra mucho más de índole espiritual, es el cosmos, pero en un sentido mucho más teológico y espiritual. Esta es una descripción del mundo, pero es una descripción del mundo que obedece igualmente a un sentido religioso. Es una descripción del mundo que obedece a la necesidad de mostrar la gloria del Creador, la gloria del Creador. Entonces, en ese sentido, es una obra que parte de una aspiración positiva de enriquecer la manera en la que el creyente percibe la creación como una creación que es un jardín de maravillas, pero también donde ocurren cosas extrañas. Y ahí es donde entran los conceptos que para mí son importantes en la sesión de hoy, y es el concepto de Ajaib y Garaib. Ajaib y Garaib, que bajamos un poquito más, profesor, gracias, que vienen tomados no de un vacío, digamos, son unos conceptos que se han desarrollado desde la tradición coránica, pero que sobre todo aparecen representados en las cosmografías clásicas medievales, de la cual la más conocida o la más, digamos, la de mayor circulación fue la de Caswini. Pues Caswini es como el gran referente en las cosmografías, con las maravillas de la creación, se le conoce como las maravillas de la creación, al Ayail, al Maglukad o al Garaib al Maujadat, que se puede traducir como las maravillas de las criaturas y las extrañezas existentes. A Caswini, quien vive en el siglo XII, define a Yaib como maravillas ordinarias y a Garaib como maravillas extraordinarias. El cosmos, tal como se le entiende, es el cosmos de toda esta división entre las distintas esferas creadas, las esferas de los cielos, incluye las esferas del inframundo, pero también aparece el mundo creado, la tierra, el lugar donde se presenta el ser humano y en donde Dios manifiesta su revelación. En esta tierra aparece la zona habitada, el cuarto habitado, dividida en climas, dividido en los climas, no en un sentido del clima actual, sino en el sentido de zonas geográficas, aunque también claramente hay unas variantes climáticas, pero también naturales y también geográficas. Las poblaciones son distintas. Entonces, estos 7 climas, básicamente estos 7 climas, ubican la ecúmene. Allí podemos encontrar la ecúmene, pero esta ecúmene es el mundo de lo ordinario, básicamente, el mundo del orden. Y ese orden está garantizado por la existencia del califato, está garantizado por la existencia de un Estado islámico. En los límites es donde tenemos los hechos ordinarios, los hechos extraordinarios y los hechos maravillosos.
Las tierras de los infieles, por ejemplo. Las tierras de los infieles son lugares que son habitados por los seres humanos, pero donde el orden deja de ser tan claro y tan predecible. Son estados, pero son estados que no se apartan de la norma. Hay religiones, pero religiones que se apartan de la norma. Entre más nos alejamos, los estados cambian más, las formas de organización cambian más, la naturaleza de los seres humanos cambia, las lenguas cambian y también la naturaleza cambia. Entonces, en este mundo aparece lo que uno pudiera decir la articulación entre lo natural y lo sobrenatural, teniendo en cuenta que los otomanos no tenían una palabra para referirse a lo sobrenatural. O sea, no podemos pensar en esto como una división tajante entre elementos sobrenaturales y naturales, cuando los otomanos no tenían una definición en este sentido. Básicamente está la concepción de naturaleza, pero la concepción de naturaleza está ligada a la concepción de obra creada por Dios, de creación. La naturaleza tiene elementos conocidos y elementos en donde Dios manifiesta su grandeza. Las maravillas, y por eso la importancia de las obras cosmográficas, se vuelven en cierto sentido colecciones de manifestaciones del poder de Dios. Dios puede hacer cosas que se salen del orden o cosas que entran en la categoría de lo milagroso. Entonces, por ejemplo, las cosas que nos maravillan porque son manifestaciones que se salen del orden convencional y que causan admiración entran más dentro de la categoría de Yair. Mientras que estas situaciones milagrosas que rompen, que claramente marcan una ruptura, también son queridas por Dios. Y ocurren es porque Dios decide que ocurren y son otra manifestación de su poder. Y ahí entra la categoría de Garaib. Garaib tiene mucho más que ver con lo extraño, de hecho, con lo extraño. Aquello que no logramos entender, pero que como creyentes nos sometemos y nos asombramos. Entonces, cuando analizamos un poco la estructura de las obras cosmográficas clásicas, por ejemplo, cuando miramos a Ibn al-Wardi en el Haridat al-Ajaib, o al-Dimashqi con el Nukhbad al-Dahr, lo que tenemos es una base tolemaica de organización del cosmos, a una idea de cierta influencia aristotélica sobre la naturaleza, pero sobre todo enriquecida en una percepción islámica del cosmos, básicamente Allah actuando en el mundo creado. Por eso la descripción, estas obras pasan a ser un poco enciclopédicas porque tienen unas partes generalmente que no se refieren normalmente a cómo se creó el mundo, pero sí a cómo está organizado el gran cosmos, cómo se construyen las esferas, que los elementos de los cielos tienen conocimientos matemáticos, pero su fin no es no es extenderse o mostrarse expertos en los cálculos matemáticos. Utilizan tablas astronómicas y las citan a las grandes autoridades que han ido perfeccionando las tablas astronómicas. De hecho, vamos a verlo, el Teilhard Kindergarten también actualiza las tablas astronómicas gracias a sus contactos con Taqi ad-Din y todo el grupo del Observatorio Astronómico de Constantinopla a finales del siglo XVI, que funcionó en el Cuerno de Oro y que pues fue desmantelado hacia 1580, pero los datos que se recogieron allí por Taqi ad-Din entran a formar parte del Tarij Hildegard. Hay un conocimiento, digamos, mucho más, diríamos, exacto y científico, pero más como una forma de legitimar el dato que se está ofreciendo, no tanto como de convertirse en una obra, digamos, más de carácter científico, digamos, de explicación del orden natural. Lo que se busca es más brindar conocimiento confiable. O sea, a pesar de que es una obra que busca razón de elementos fantásticos y maravillosos del cosmos, no es una obra ingenua. Las obras cosmográficas no pretenden caer en la mentira, ni en la especulación, ni en la exageración. Su legitimidad viene dada por grandes sabios reconocidos como autoridades tradicionales. Entonces, por ejemplo, después de estas explicaciones del gran cosmos, vienen las explicaciones acerca de cómo está organizada la Tierra, los lugares habitables y no habitables,
y en los lugares habitables, cómo están divididas las regiones, qué pueblos habitan, pero además qué ríos, qué mares, qué montañas, qué grandes accidentes existen porque son parte precisamente del mundo creado por Dios. Y en esos lugares la maravillosa existencia de plantas y animales, muchos de ellos desconocidos, muchos de ellos extraños, muchos de ellos milagrosos. Depende de la cosmografía, en el Tarij y Hindel no vamos a encontrar elementos monstruosos, o a los jinn, por ejemplo, a los genios, pero sí aparecen en la obra de Calvin y aparecen, por ejemplo, en la obra de Ibn al-Wardi. Sin embargo, el Tarij y Hindel se va a ser un poco más reservado en ese sentido, pero forman parte de esa intención de mostrarlos porque son también criaturas de Dios. Recordemos que en la tradición islámica el Shaitán, por ejemplo, y los genios no son, digamos, accidentes de la creación, sino que son parte de la creación de Dios, quien decide el destino del mundo. O sea, ¿por qué existen? Básicamente forman parte del mundo que Dios quiso crear y está organizado de esa manera. No existe la idea del accidente en la creación, ni la idea de la ruptura, digamos. Esta básicamente lo maravilloso forma parte del plan divino, forma parte de estas manifestaciones de Dios como todopoderoso. Entonces, un poquito en este sentido, los otomanos son herederos de estas cartografías, podemos ir un poquito más arriba, profesor, y ya me adelanto, y yo sé que tenemos poquito tiempo, pero podemos devolvernos un poquito hasta la diapositiva que dice cosmografías otomanas, por favor. Los otomanos son herederos de esta tradición. Son herederos, esta creo que es la 8, profesor. Sí, la 8. Son herederos de esta tradición cosmográfica. Las cosmografías son muy populares entre los otomanos y se encargan de reproducirlas. Los otomanos empiezan a producir sobre estos modelos sus propias cosmografías. No llegan a ser tantas ni tan populares, pero son cosmografías que cumplen una función dentro de la sociedad otomana. Muchas veces realmente son resúmenes, y a veces uno manejaría con cuidado el término, pero uno puede pensar un poco en esta noción de plagio, digamos, en algunas obras, pero realmente otras son más bien inspiradas y toman estos referentes y citan a Ibn al-Wardi y citan al Masudi, y el Tarij Hindel va a ser un poquito dentro de esta línea. Viene también una tradición pictórica que se integra en esas cosmografías. Las cosmografías son también muy populares es porque tienen también unas ilustraciones. Tienen una serie de representaciones de la naturaleza, de los monstruos, del cosmos, que son muy ilustrativos. Tienen un elemento estético por sí mismo y que en muchos casos vienen desde la tradición persa. Vienen de la tradición persa. Estambul va a tener sus propios talleres muy prestigiosos, pero siguen, sobre todo en el siglo XV-XVI, todavía mucho la influencia de la tradición persa, y eso lo vemos aquí en la diapositiva 8, cosmografías otomanas, donde vemos digamos, estos puntos. Metiéndonos más un poco ya en el Tarij y Hindel, que es la cosmografía que me interesa discutir un poquito hoy. La idea, podemos cambiar la siguiente diapositiva, profesor. La presentación misma del manuscrito, podemos ver un poquito esta idea de Dios como creador y el carácter cosmográfico que tiene la obra. Hay un poema de Amir Khusrau Dehlavi, un poeta persa del siglo XIII-XIV, que dice: oh creador de los cielos y de las estrellas, ni ángeles ni humanos logran comprenderos. Ambos mundos se hicieron manifiestos a través vuestro, y de igual manera con un gesto vuestro uno y otro serían destruidos. O sea, es una obra cosmográfica. El título del Tarij y Hindel después de Hadith Nev, digamos, el subtítulo, digamos, el segundo título que tiene, es, además de nuevo relato, nuevo hadith, nueva noticia, es acerca de las características de los cielos y los lugares de la tierra. Y es claramente
una intención de organización, y creo que este es el carácter más innovador que tiene y lo que hizo que fuera tan popular. El Tarij General va a ser una obra tremendamente perdurable en el tiempo, nos va a alcanzar hasta el siglo XX y eso lo vamos a ver un poquito en la parte final, porque tiene que ver con este intento de creación, de organización del cosmos creado por Dios. Es una obra que busca, digamos, en cierto sentido, uno diría, tranquilizar a los musulmanes, ofreciéndoles una imagen de cómo el mundo estaba organizado desde los inicios, pero no lo sabíamos. No lo sabíamos, pero los infieles tienen además unas fuentes que son confiables, a pesar de su carácter nefasto, tienen unas informaciones que son valerosas, que son valiosas. Los otomanos no son muy pragmáticos. Una cosa son los múltiples conflictos que puedan tener por el mundo mediterráneo e índico, y otra cosa son los grandes adelantos técnicos y saberes que se van desarrollando en otros lugares, los cuales ellos van buscando cómo integrarlos. En ese sentido, no hay ningún problema en tomar las obras de los italianos, las obras impresas en Italia, para informarse sobre qué está pasando en el Nuevo Mundo y armar este compendio, y armar, digamos, que este nuevo compendio. Dice el Tarij Hindel-Garb: alabado sea el magnífico y omnipotente creador, el supremo soberano que estableció los 4 distintos elementos mediante 2 letras. Estas 2 letras son en árabe la letra Kaf y la letra Nun, en esta expresión kun, que significa sé, se puede traducir como sé, que es el acto creador de Dios. En 6 días organiza y sostiene sin apoyo las 9 esferas giratorias del cielo. O sea, de entrada de lo que se habla es de este cosmos creado por Dios. Un universo, un cosmos que es uno solo y necesita explicarse como uno solo. Y el Tarij Hindel-Garb lo dice: se ha encontrado nuevos climas y resulta que estos climas tienen sus reyes y están organizados y parece que tienen unos recursos y unas maravillas semejantes a los del mundo conocido. Entonces, es la presentación precisamente eso. Que es una obra es una cosmografía en la tradición de Qazwini, aunque no exactamente sigue a Qazwini. Lo vemos en la diapositiva 12, por favor, profesor. Cuando vemos que aparece, por ejemplo, representado Simurg, que es una de estas aves fantásticas de la tradición persa, y que aparece en Qazwini. De hecho, vemos aquí a la derecha aquí en las diapositivas que siguen aparecen varias, digamos de manera comparativa, varias miniaturas de manuscritos islámicos, de cosmografías islámicas persas, la mayoría, aunque algunas árabes, pero de copias más o menos del mismo periodo en que se redacta el Tarij Hindel-Garb. Esto es finales del siglo XVI o siglo XVII. Esta, por ejemplo, es aquí le vemos a la derecha en la diapositiva 12 a Simurg en una representación del manuscrito de Qazwini, pero es una copia otomana. Es una copia otomana. Curiosamente, en los manuscritos posteriores del Tarij Hindel-Garb no va a aparecer Simurg, pero en la copia que se le entrega a Murad III, al sultán Murad III, sí aparece muy ricamente representado, de manera totalmente desfasada con los otros manuscritos y de hecho con el texto, porque aparece Simurg en esta acción de llevarse un hombre y que forma parte de otras cosmografías populares islámicas, pero que no aparece en el contexto, no es pertinente, digamos, en el contexto del Tarij Hindel-Garb. Pero también es un poco en el sentido de mostrar lo maravilloso. El ilustrador, que es distinto al redactor en la copia de Murad III, está interesado en mostrar lo maravilloso del mundo, así no tenga una correspondencia exactamente con el texto. Las otras copias del manuscrito sí van a tratar de tener una relación mucho más cercana con el texto, a veces distorsionando de manera no tan intencionada las primeras representaciones gráficas, pero esta relación se pierde un poquito en el manuscrito de Murad III. Diego, Que además, sí, profesor. te interrumpo de manera un poco abruptamente para tratar de dar paso también a las preguntas del público, a las preguntas de nuestros estudiantes y ir como intercalando tu presentación, que es de una riqueza maravillosa, con unas conexiones. Entonces, sé que no vas a poder decir todo lo que tienes pensado decir en las 29 diapositivas,
Se pone más Entonces, rápido, profe. sí, Se entonces, pone más rápido. digamos, hacer andar un poco más rápido, te planteo una pregunta. Tú, en la tradición otomana, esas Indias occidentales se representan mucho desde la cuestión de la minería, ¿no? En el Tareli Garbi aparece la imagen de Potosí. Aparece Las la imagen de tierras Potosí. del norte del continente meridional son las tierras de la Esmeralda. Andrea nos hacía notar cómo las cuestiones del oro inclusive llegan a tener traducciones en China. Es decir, los conocimientos sobre la minería son uno de esos fenómenos globales y globalizados del siglo XVI-XVII. Entonces, me gustaría que nos contaras algo sobre eso para conectar las minas imaginarias de Andrea con esa tradición otomana tan rica que nos estás presentando. Sí, parte precisamente de las maravillas del mundo es la riqueza. Y el Tarij Hindel, tanto en la parte más de cosmología tradicional como en la parte sobre el nuevo mundo, donde dedica tiempo y recalca la importancia de la riqueza. La riqueza, el oro que existe en ciertos lugares, la plata, las esmeraldas, incluso los recursos comerciales, las plantas valiosas, los materiales valiosos, las poblaciones cuando son muy ricas y generadoras de riqueza. En ese sentido, las ciudades aparecen también como parte de esta manifestación. Y Potosí aparecen al punto que es el único espacio representado en los manuscritos. Se hace referencia, se habla de México, por ejemplo, en los mapas, de hecho, porque el Tarij Hindel tiene mapas. Aparece México, aparece Perú, aparece Cuba, aparecen distintos lugares, se nombran ciudades, aparece mencionada Santa Marta, pero no aparece ninguna otra ciudad representada aparte de Potosí. Es precisamente por la importancia que estaba teniendo, pero además por el impacto que ya estaba teniendo también en el mundo otomano. Pero claro, aparece toda esta lectura de la riqueza que han encontrado los infieles. Partamos del hecho también de que en el Islam se cree en la idea del destino y el mundo sigue un plan, no es caótico. Que los infieles se hayan apoderado de estas riquezas tiene un sentido también. Pero es claro que también hay un punto de intencionalidad y el Tarij Hindel llama precisamente a que la corte del sultán y el sultán mismo se despierten en la importancia de quitar de la mano de los infieles estas causas de desgracia, porque son un peligro, básicamente. Los infieles andando por ahí forman parte de las cosas extrañas, de los milagros del mundo. ¿Qué quiere mostrar Dios con esta expansión europea? ¿Qué quiere decir ay, profesor, para un momentico, ya se me va para allá. Y ya sí, güey. Pero Diego, ¿Qué tenemos que cerrar ese para esfuerzo? abrir a las Ese preguntas. esfuerzo. Listo. Entonces sí, aparece ese elemento muy importante de las riquezas. Listo. ¿Otra pregunta, profe? No, entonces te propongo que esos temas también de cartografía tan bellos los abordemos, pero a partir de las preguntas de las y los estudiantes y de los participantes en general. Entonces, Perfecto. por favor, preguntas a Andrea, preguntas a Diego y preguntas también que conecten las dos presentaciones. A ver quién quiere empezar. Yo, profe. Paolo, hay cuestiones en el chat. Bien, gracias. Ahorita voy mirando, mientras tanto abro el micrófono. ¿Quién está pidiendo la palabra? Yo, profe. Matías. Adelante, Matías. Pues tenía una pregunta respecto a la presentación de la profesora Andrea, y es pues que cómo se ve reflejada en la cartografía portuguesa del siglo XVI tardío y de la primera mitad del XVII, ese cambio en el centro de gravedad del imperio portugués desde las posesiones asiáticas
que pues habían dominado el interés de la corona en las primeras fases de los descubrimientos hacia Brasil, a medida que esas posesiones se pierden en la guerra contra la República de los Países Bajos y que Brasil se convierte pues en el nuevo centro de gravedad del Imperio Portugués. ¿Puedo Si responder? quieres, vamos reuniendo unas preguntas. Sí, y- hay otras preguntas en el chat que ya vi. Perfecto. ¿Sí? Entonces dejamos abiertas unas preguntitas más. Gracias, Matías. Y las del chat para que ustedes puedan organizar como digamos, retomar un poquito todos esos temas. ¿Quién más pide la palabra? Yo, profe. Adelante. Bueno, pues sería una pregunta un poco que se relaciona con lo que han hablado los dos profesores. Y un poco también más centrada un poco a Diego. Bueno, hay un texto sobre el Islam en Bogotá que escribió Diego. Él menciona una anécdota de la colonia donde un viajero turco llamado Emil Sigala, haciéndose pasar por italiano, llegó a Potosí y adquirió grandes riquezas. Luego partió y se devolvió hacia su tierra natal y le dio noticia al Estado turco sobre su estancia en América. Quizá esto me hace pensar que los otomanos tenían un gran interés en el continente, como ya mencionó Diego, pero ¿por qué nunca decidieron los turcos apoderarse de América, siendo que en su época pues eran uno de los imperios más fuertes y temidos del mundo, ¿no? Incluso Pizarro en un momento llegó a amenazar a la corona española que iba a mandar a los turcos, que les iba a enviar a los turcos y todos estos temas, porque no invadir América directamente. Y sí, principalmente eso. Tenía otra pregunta sobre Brasil también. Bueno, es que en el texto sobre la etnicidad y la religión de la comunidad musulmana de Buenaventura, Diego menciona que en 1930 Wallace Farr Mohammed decía que el número de africanos esclavizados en las Américas fueron musulmanes. Y en el texto también del Islam en Bogotá se dice que gran parte del credo musulmán en los esclavos se dio en Brasil, y me parece muy interesante. Pero entonces, ¿cuántos de estos africanos esclavizados eran musulmanes? ¿Y por qué en Brasil había más de esta población? Serían como mis preguntas más así relevantes. Muchísimas gracias, Andrés. Recogemos otro par de preguntas y le damos la palabra a Andrea y a Diego. Yo quisiera tomarme la palabra. Adelante. Hola, buenos días. Pues primero que nada, gracias a ambos por las presentaciones. Sin embargo, pues mis preguntas van más enfocadas hacia Diego, por aquello de que mi trabajo de la materia va enfocado como hacia cuestiones más del mundo islámico. Entonces, mi primera pregunta es, eh, teniendo en cuenta como el caso de la mezquita Omeya de Damasco, que cuenta con unos mosaicos que representan el paraíso, Diego decía en su presentación que bajo como la cosmovisión islámica y otomana no hay problema en integrar como técnicas que pues pertenezcan como a culturas externas, pero sin embargo yo quería preguntar qué implicación tiene, o bueno, tenía más bien el uso de simbología externa, porque es que entiendo que esos mosaicos que se representan en la mezquita, pues, e inclusive la misma arquitectura de la mezquita no viene a ser como tradicional del mundo otomano. Y mi otra pregunta era, eh, yo quería también, relacionado con la anterior pregunta, eh, es que hace tiempo realicé un texto en el que, hablando de mitos populares de las geografías del más allá, y a riesgo de sonar polémico, pero yo pensaba mucho como en el concepto de la convergencia de esos mitos o un origen común entre ellos, porque, pues por poner el ejemplo que se relaciona con mi pregunta anterior,
tanto el Llana como el Edén, ambos vienen a representar lo que viene siendo un jardín. Entonces, la pregunta es que si es posible llegarse a plantear una idea como de origen común o convergencia entre ambos mitos, siendo estos de diferentes culturas. Muchas gracias, Juan. Última pregunta. ¿Quién quiere? Yo quiero. Dale, Valentina, adelante. Quizás sea un poco sencilla. Yo esta pregunta la tenía planeada para la profesora Andrea, pero creo que ya en contexto puede funcionar para ambos ponentes. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la posibilidad de que las motivaciones materiales, es decir, la búsqueda de plata, y religiosas de los europeos estén entremezcladas? Es decir, si hay una relación directa con la búsqueda de oro y plata, con las motivaciones religiosas. Asimismo, creo que funciona para lo que nos presentó Diego, porque también es como si ese interés en las riquezas hace parte de esa visión del cosmos en este documento que nos presentó. Entonces, sí, es eso. Gracias, Valentina. Saray también tiene la mano levantada. Dejemos a Saray pregunta y ya le damos la palabra a Andrea y luego a Diego. La idea es no pasarnos de mediodía. Estamos un poquito tarde por también razones técnicas, pero creo que todos estamos como con ganas de redondear esas presentaciones tan enriquecedoras. Saray, adelante. Hola, buenos días. Primero que todo, gracias a los dos por las exposiciones, porque ambas fueron muy interesantes. Y tenía una pregunta para Diego, un poco con respecto, digamos, a otro tipo de geografía del más allá, precisamente porque él habla como de que entre estas, pues como que el objetivo del texto era básicamente como explicar cómo funciona el mundo, sí, y entre esas cosas, cómo funcionan las esferas. Y entre esas esferas, pues, está, creo que mencionaste como el infierno, pues como una concepción como similar. Y pues sería interesante como que nos hablaras un poco de eso, como de cómo se relacionan cómo se representa la vida más allá de la muerte. Y también, digamos, un poco, también hablabas en uno de tus textos, en el texto de las autopsias, de las bases religiosas para la realización de las autopsias en el Islam y en el judaísmo. Hay una parte en la que hablas como de que existe como una relación entre el alma y el cuerpo, incluso después de la muerte. Entonces, pues me gustaría que nos hablaras un poco como de esa relación y de si tiene, pues como si se ve en las esferas también. Muchísimas gracias, Saray. Le doy la palabra a Andrea en la misión imposible de contestar a todas esas preguntas en pocos minutos. Hazlo en español, Sí. en portugués, en italiano. Ahí nos vamos a entender. Sí. Gracias, Paulo. Voy a tentar también preguntas que están en el chat, ¿ok? Sí. Bom, Sí, muy importante. En el chat hay preguntas sí. muy claves, así que con toda libertad te vas conectando la que fueron las preguntas en micrófono abierto con las del chat. Sí. Bom, então a primeira pergunta é se hoje há cartografia especulativa. Penso que no siglo XVI, XVII, hasta el XVIII, la cartografía era vista como una posibilidad también. No era lo que está allá, pero lo que puede estar. Y creo que después del 18, la cartografía se torna, digamos, científica. Las posibilidades son sustituidas por informaciones más precisas. Lo que no quiere decir que no hay especulaciones, invenciones o errores, imprecisiones, más creo que la mirada del observador de los mapas es más habituada a creer
no que es una posibilidad, más que es una realidad. Mas no creo que estamos, ¿cómo se dice? Vacunados, para usar una palabra muy deseada, vacunados contra la cartografía especulativa, porque hasta hoy podemos estar, o debemos estar muy atentos a lo que los mapas, mesmo los mapas producidos por Google Maps, nos muestran. Hay mucho de retórico en estos mapas hasta hoy, mas creo que la especulación no es más un carácter consensual en los mapas. ¿Sí? Sobre la circulación de los mapas portugueses, Apicon, no sé si me preguntó eso. La circulación, y yo no estoy, esos mapas son todos manuscritos, no fueron impresos los portugueses, porque había un problema de restricción de las informaciones. En mi investigación no evalué exactamente si esos mapas eran usados como instrumento, como material para las expediciones. Mas procuré investigar también la presencia concreta de portugueses en Perú o en Potosí para saber si el deseo de las riquezas de Potosí se concretizaba en la presencia misma de los portugueses en las minas. Esto sí, mucho en Perú, en Lima y Potosí sobre todo. Mas no pude investigar la circulación de los mapas del material de los mapas, ¿sí? de los objetos, no sé. Sobre los ríos, la Amazonas y Orinoco, Gustavo preguntó, son esenciales para esas especulaciones porque los ríos son conocidos, no son conocidos en la su totalidad, pero luego en el inicio de las expediciones llegaron tuvieron noticias de la dimensión del Amazonas cuando llegaban al Atlántico. Y si un río de aquellas dimensiones era así, en el interior de las tierras también sería así. Entonces esos ríos fueron fundamentales para construir parte de esos mapas especulativos y también de esas cordilleras que no existen en Brasil, mas que deberían existir para alimentar esos ríos, ¿sí? Carolina pregunta sobre la zona tórrida. Eso es interesante porque los portugueses descubrieron para los europeos que la zona tórrida era habitada, porque los viajes portugueses por la costa de África, la costa occidental de África, luego mostraron que la zona tórrida era habitada. Entonces, cuando llegaron a Brasil, eso no era una novedad para los portugueses. Pedro de Acosta escribe en 1590 para decir los antiguos estaban equivocados, pero los portugueses lo sabían de los años 1450, tal vez, la zona tórrida era habitada. Sobre el deslocamiento del Índico para el Atlántico. Muchas gracias. Esa pregunta es la mía, pregunta de investigación, porque cuando me interesé, volví a estudiar el Atlántico, era también para entender por qué los portugueses o cómo los portugueses ese deslocamiento, ese desplazamiento, con dos conjuntos de mapas producidos sobre el Brasil y sobre las posesiones portuguesas en India. Y como en los mapas, sobre todo las escalas utilizadas para representar las posesiones portuguesas en Índico y en Atlántico, demuestra ese desplazamiento. ¿Sí? Entonces, sí, no puedo hablar de eso mucho, más en los mapas también se puede ver eso. ¿Sí?
La Valentina. idea también es que los estudiantes del curso de Geografía del Más Allá tengan el derecho de molestar a nuestras invitadas e invitados mandándole correos y pidiéndole más materiales, Sí, 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 sí. estableciendo conexiones académicas. Sí, esto está previsto, hace parte del, del conversatorio. Andrés, sobre los esclavos, ¿sí? Musulmanes en Brasil. Sí, porque en la costa occidental de África, sí, muchos reinos son musulmanes. Los portugueses eran los grandes traficantes de esclavos. Tracían para América sin preguntar la religión, ¿sí? Entonces los musulmanes son también en gran número en Brasil. Hay también revueltas en Brasil, indígenas, de esclavos africanos, que se juntan porque son musulmanes. Esto en el fin del siglo XVIII, el comienzo del XIX. Y para terminar, a la motivación del oro y de la religión. Esto nacen juntas, ¿sí? Colombo, cuando vaya a pedir la permisión para viajar, dice, voy a buscar oro para poder reconquistar la Tierra Santa, ¿sí? Los lugares santos. Y Potosí, la riqueza de Potosí es para sustentar objetivamente la monarquía hispánica. Y hay mismo representaciones de Potosí con la montaña de Potosí y las columnas de Hércules, que son el emblema de Carlos V, escrito, ¿cómo se dice? Eu sustento as colunas dele. Yo, la montaña, sustento a la monarquía hispánica, la monarquía católica. Entonces, la motivación es la motivación religiosa y la motivación material, las dos son interdependientes, ¿sí? Bueno, creo que rápidamente hablé sí, sí, voy a poner mi email, por favor, escribe. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Inclusive ese anhelo del oro es un anhelo también de un más allá, ¿no? El oro también es intermediario con un mundo post-mortem y en Colón, por ejemplo, es clarísimo que el oro de las Indias serviría para financiar la última cruzada, liberar a Jerusalén dentro de una visión milenarista del cosmos. Por eso nos interesa conectar ciencia, geografía, cartografía con la esfera de lo religioso y de lo mítico, porque es imposible en el siglo XVI, XVII no pensarlo, o XV, XVI, XVII no pensarlo en esos términos. Diego, a ver si puedes manejar tu erudición y tu exuberante elocuencia en un tiempo tan apretado de 5, 6, 7 minutos para contestar a tantas preguntas. Sí, no, vamos a hacerlo rápido. Bueno, la primera que voy a preguntar es la cuestión de los otomanos y cómo tomaban estos elementos de otras culturas, como por ejemplo el caso de la mezquita omeya. Bueno, la mezquita omeya me parece que, pues, entiendo el ejemplo, pero realmente la mezquita omeya pues, es una catedral que se transforma en mezquita, pero eso ocurre en la época de la primera expansión islámica. O sea, estamos hablando de la época de los 4 primeros califas, es mucho más atrás. Y de hecho, antes está la tradición de ser templo a Júpiter, periodo romano. Pero los otomanos, hay que entender un poquito, y creo que es importante, hay un pragmatismo en distintas épocas, en distintas sociedades islámicas. El mundo islámico históricamente es muy complejo y sus sociedades también, pero creo que es importante ubicarse en un mundo que es múltiple, en donde hay muchas religiones conviviendo y en donde los poderes islámicos organizan un mundo que de por sí es supremamente diverso, con muchos cristianismos, muchos judaísmos y muchos islams. Y entonces lo que ocurre ahí tiene una historia muy compleja y muy rica. Es más el nacionalismo, y creo que hay que quitarse un poquito la etiqueta del siglo XX del nacionalismo, que los piensa como países homogéneos con sociedades que pretenden ser homogéneas. Pero detrás de eso hay realidades mucho más complejas, y en ese sentido los otomanos estuvieron dispuestos constantemente a aprovechar eso.
En cuanto al infierno, la muerte, el alma, el Yahanna, el infierno, sí hay una importancia muy grande, porque básicamente igual que en el cristianismo se piensa que este mundo es la prueba para el siguiente. O sea, de hecho, este es donde uno gana lo que vale la pena. Realmente ese es un mundo que es efímero, es un mundo que realmente no, es el de la prueba, pero hay que ganarse esta vida en el más allá. No hay pecado original, eso sí, no hay una redención, por eso no hay una víctima sacrificial que la revelación o el Corán hablen de la necesidad de una salvación en ese sentido, pero sí una salvación en el sentido de quién merece por sus actos, porque Dios es justo. Dios es justo y entonces en ese sentido el infierno tiene que ver con ese castigo, pero también con esa purificación. No, igual las interpretaciones teológicas son muchas en distintos periodos, pero sí, claro, esta es un universo que se piensa como conectado. Los muertos están ahí, las tumbas, de hecho, cuando uno visita países musulmanes, por ejemplo, aquí en Turquía, las tumbas están en el barrio, o sea, las tumbas no están por allá lejísimos. El muerto está ahí, no se le teme, no es tanto como la aparición y entonces los rituales para protegerse de los muertos, no, son parte de es el creyente que está esperando la resurrección. Es el amigo, el familiar, el creyente que era de nuestra misma comunidad, pero que está esperando. Y yo voy a estar ahí muy pronto. Es un poco este pensamiento, ¿no? ¿No es cierto? Es más de esta relación. Esto, claro, hay convergencias entre cristianismo y judaísmo. Por ejemplo, como decía, preguntaba Juan, con la convergencia del jardín, son tradiciones semitas. Y hay unas ideas y unos símbolos que se perpetúan en el tiempo, ¿no? Entonces, esta idea del jardín, que viene muy de Medio Oriente, que precede el Islam, precede el cristianismo y precede el judaísmo, pero que esta idea de precisamente del lugar donde no escasea, porque ese es el mundo donde es difícil, donde se gana el pan de manera dura y particularmente en Medio Oriente, donde toca canalizar y esforzarse tanto. Entonces, es como este símbolo de estos lugares que son prósperos. Entonces, la promesa del fin de la escasez, la promesa de la abundancia. Y eso tiene mucho que ver con ese símbolo. Es un mito semita muy exitoso, pero no en todos los contextos es igual de exitoso. Y en América Latina creo que por nuestra tradición y nuestra geografía no es tan importante como lo es en Medio Oriente. Motivaciones económicas tuvo, claro, en la expansión islámica, eso sí, claramente. No fue el único móvil, pero claramente pues, tiene que ver, como Valentina preguntaba, en el Tarij y Hindel aparecen, pero no son centrales. No son centrales, pero sí tiene que ver porque Dios, el mundo es rico porque Dios lo hace rico. Y el ser humano en su trabajo merece beneficios. No existe del pecado de la riqueza. Sí, sí existe la falta, por ejemplo, de la ambición desmedida, de la desigualdad, del no ser generoso con el que no tiene y particularmente de la usura, que sí está prohibida. Pero en sí la motivación económica en principio no está éticamente mal. Apicón preguntaba sobre las fuentes disponibles. ¿Estas fuentes están disponibles? Sí, sobre todo en muchas bibliotecas europeas. Los manuscritos otomanos y en sí egipcios o de Medio Oriente, por motivos económicos, lamentablemente la mayoría no están disponibles online. Es más difícil consultarlos, es un trabajo más físico, pero en Europa, la Biblioteca Nacional de Francia, bueno, en Estados Unidos, Yale, Harvard, muchas bibliotecas, la Newberry en Chicago tiene digitalizados muchos materiales. Hay muchísimos manuscritos de Calvini, del Tarij y General, bibliotecas europeas que se pueden consultar por internet. Y pueden hacer búsquedas excelentes por internet. Los turcos son muy celosos con algunos de sus manuscritos y no los quieren digitalizar los más importantes. Y los han venido digitalizando y es posible, pero todavía falta mucho. De hecho, no se conoce bien todo lo que hay en los archivos otomanos. Falta mucho por trabajar. Y ya para acabar, bueno, los turcos, ¿por qué no conquistan América? Que es la gran pregunta. O sea, realmente esto es básicamente los turcos no querían conquistar América, no sentían esa motivación como principal porque ellos se sienten en el centro del mundo. Son los europeos los que están explorando para arriba y para abajo el mundo porque necesitan llegar a un centro que ellos no tienen. Básicamente, en la perspectiva incluso del siglo XVI, los europeos iban a ser conquistados por los otomanos e iban a ser civilizados por los otomanos, porque el imperio otomano se ve como un agente civilizador. Y probablemente el cristianismo, las naciones, no el cristianismo, las naciones cristianas sobrevivirían en el nuevo mundo, pero no en Europa porque iba a ser territorio del sultán. Pero básicamente ellos ya están ahí, ellos ya están en el centro. Si miran los mapas, el centro ya es otomano. Lugares principales del mundo
de la geografía ya son otomanos. En ese sentido, ellos ya son el centro. Porque, claro, hay una necesidad de expansión económica, de defenderse, ambiciones, las hay un reconocimiento ya en el siglo XVII de que la expansión no es ilimitada, pero también existe la idea de que ellos son los agentes más importantes del mundo, de un mundo que tiene un plan divino, pero además que ellos son los que se encargan de realizar, de llevar a cabo ese plan divino. Entonces yo creo que por ahí podemos ir dejando. Andrea, Diego, muchísimas gracias a todos los participantes. Eso es un conversatorio expandido en el sentido que es el primero de un ciclo de conversatorios, en el sentido que después por correo, por chat y por la red de GeoPAM vamos a seguir construyendo eso. También tenemos la ambición de sacar una publicación con contribuciones abiertas para las personas que puedan estar interesadas más adelante en el ciclo de conversatorios. Vamos a hablar más en detalle de eso, no quiero anticiparme, pero sí le quiero anticipar que el próximo conversatorio va a ser también a las 10 de la mañana, el próximo martes 4 de mayo. Y hoy nos concentramos mucho, hablamos mucho de la zona tórrida, la relación entre el sol, las entrañas de la tierra, los metales. Y en cambio, la próxima sesión va a ser dedicada a explorar las fronteras polares. Y tenemos un dueto que suena muy prometedor entre la profesora Luis Benat Tachot de la Sorbona de París, que va a contarnos un poquito de la construcción, la dinámica de construcción de esas zonas árticas, ¿sí? De cómo los viajes de exploraciones van construyendo un mundo ártico. Y del gran investigador de la historia de la cartografía, Chet Van Duzer, los dos son de la red de GeoPAM también, que nos va a contar en cambio sobre los imaginarios del Polo Sur, del mundo de la Antártica y en particular de esa extraña conformación cartográfica de una tierra anillo que rodea el Polo Sur, que a cierto momento aparece, tiene cierto auge en los mapamundi y en los globos del siglo XVI y XVII. Con eso me despido de todo el mundo. Muchísimas gracias. Esa grabación, esa sesión la estamos grabando. La pondremos a disposición también tanto por los canales de la Universidad Nacional como por los canales de GeoPAM. Y si alguien tiene intereses, dudas, comentarios, por favor, estamos a disposición. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a la profesora Andrea y muchos saludos a todos. Sí, muchas Ahí envié gracias, correo por si Paulo. alguien quiere escribir o preguntar algo.